bien. Tenemos siempre una lectura bíblica para compartir cada día domingo, cada día miércoles con ustedes. Y hoy día la vamos a encontrar en el cuarto evangelio, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, que es el evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Ahí estaremos compartiendo con ustedes la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesús. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. El título que tenemos para compartir con ustedes hoy día es libertad en Cristo. Es muy importante poder situarnos en este punto donde mucha gente hoy día piensa que es libre, piensa que por ser descendiente de una familia cristiana es libre, que ha alcanzado la salvación, la vida eterna. Y están dentro de las iglesias. Sin embargo, muchas personas están cautivas, muchas personas no perciben la condición en la que se encuentran y que no ha sido posible que opere el milagro de Jesús para libertar sus almas. Porque en realidad hay mucha gente que se encuentra en esta condición, hay mucha gente que está autoengañada, pensando ser libres, creyendo que por nombrar a Dios ya han sido libres, han sido salvos. Pero esto no ocurre hasta que se manifiesta el milagro de nuestro Señor Jesús, cuando Él liberta a las personas. Y para eso, para que haya libertad en las personas, tiene que haber un reconocimiento en forma privada primero ante Dios y después en una forma pública. El poder tener un encuentro personal con Jesús, de veras, poder llegar a relacionarse con Jesús y que realmente se pueda confesar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, es el Redentor, y que Jesucristo dio su vida por las personas en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados, siendo sepultado, y que ha resucitado al tercer día. Entonces esa confianza la da solamente Dios, y el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Así que esperamos y bendecimos a todas aquellas personas que ya verdaderamente son libres, pero también esperamos con ansia que aquellas personas que todavía están atadas al pecado puedan también ser libres por Jesús, y que a través de esta palabra la palabra pueda arrojar luz en nuestra mente y en nuestro corazón, y podamos nosotros discernir si verdaderamente somos libres o todavía estamos atados al mundo, al pecado, a las concupiscencias, a las cosas de esta vida. Que Dios les bendiga. Vamos a estar compartiendo con ustedes entonces este trozo de la palabra de Dios para comprender ¿verdad?, la situación de nuestra vida. En el verso 31 vamos a encontrar que Jesús se dirige a los judíos creyentes. Una cantidad de judíos había creído en Jesús, había creído en su palabra, y estaba ahí esperando, ¿verdad?, estar ahí en comunión con Jesús. Pero sin embargo, ellos habían creído no en la forma que podríamos desear, sino que habían creído más en la parte racional, en la parte, digamos, intelectual. Sin embargo,
el corazón todavía estaba lejos de Dios. Podemos verlo a través del testimonio que ellos están presentando delante de Jesús, porque Jesús está dirigiendo a personas, podríamos decir conversas, se estaba dirigiendo, si lo trasladáramos acá, a personas de iglesia, a personas creyentes en Jesús, a personas que pareciera que han aceptado a Jesús dentro de su corazón. Sin embargo, la convicción de ellos, su confesión, su fe, no no ha nacido de lo profundo de su corazón, sino que más bien ha sido más intelectual, más de labios, más por un sentimiento, ¿verdad?, que por una verdadera convicción en Dios y en nuestro Señor Jesús. Ellos al ver la reacción de su vida, podemos entender claramente que ellos siguen siendo esclavos del pecado. No cabe duda que ellos todavía no han sido libertados completamente por Jesús, sino que su corazón sigue esclavizado, su mente sigue esclavizada, sus hechos están hablando de un hombre o una mujer que todavía no ha llegado al conocimiento de la verdad de Dios y que no ha habido una transformación de vida. Su corazón no ha cambiado, no han pasado de muerte a vida, ¿verdad? Todas estas personas. ¿Por qué? Por el testimonio que ellos están manifestando. Ellos, por ejemplo, en sus corazones hay un intento de muerte, ¿verdad? Ellos están procurando darle muerte a Jesús. Después de un momento de haber creído, ellos ya están deseando la muerte de Jesús. Y usted lo puede ver ahí. Sigue leyendo el pasaje y van a encontrar en que ellos, ¿verdad? Jesús les dice que procuran la muerte de ellos. Por otra parte, ellos siguen siendo esclavos del pecado, aunque ellos no lo reconocen, pero ellos dicen, somos descendientes de Abraham. Y por el hecho de ser descendiente de Abraham en la carne, ellos piensan que es una garantía para la libertad, para la salvación, pero no es así, sino que los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que están por la fe y que han creído verdaderamente en Jesús como su Salvador personal. Y ahí vemos entonces la falta de conciencia de ellos, no poder entender en qué condición de vida se encuentran ellos, porque dice, no somos esclavos de nadie, pero Jesús más adelante sí, Él les va a recalcar que ellos son esclavos. Entonces, la mera creencia, digamos, en Jesús, el hecho de creer en la existencia de Jesús, el hecho de saber que Jesús vino al mundo y que nació en Belén de Judea, el saber que Jesús parte su ministerio aproximadamente a los 30 años y que a los 33 años o 33 años y medio de su ministerio, Jesús ha muerto, ¿verdad?, allí en la cruz. Y la gente cree que por tener este conocimiento racional o, digamos, intelectual ya son salvos, pero esto no indica que las personas son salvas, no da ninguna garantía a las personas de ser salvas, porque realmente lo entienden en la mente, lo creen, lo han leído, lo han escuchado, lo han visto también en una película, pero no ha bajado al corazón de las personas. Por eso que es importante el poder en esta mañana entender y comprender
este mensaje y que nos sirva para mirarnos hacia adentro y ver nuestra condición de vida. Que no todo el que diga Señor, Señor será salvo, mas aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este será salvo. Importante lo que le estamos comentando, para que usted también pueda reflexionar y usted pueda también inventarse su vida todavía está en tiniebla y está en esclavitud. Vamos a seguir bajando. Le dicen, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿verdad? Permanecer en la palabra de Dios indica establecerse, indica vivir en un lugar, significa no moverse, significa que se debe estar siempre ahí, no entrar y salir sucesivamente. Es aprender a vivir, a obedecer la palabra de Dios. No tan solo es escuchar, como dice Santiago, él dice que las personas son oidores olvidadizos que escuchan la palabra de Dios, después la olvidan. Y también dice que una persona se ve en el espejo y después se olvida de la imagen de uno mismo. Entonces, permanecer significa escuchar la palabra de Dios, significa vivir la palabra de Dios, significa practicar la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre, no una vez y no cuando nos conviene, sino que siempre debemos de obedecer la palabra de Dios y permanecer en ella. Entonces, es algo importante el poder considerar la palabra de Dios, que es tan importante para nuestra vida. Ahora debemos entender que la palabra de Dios es el mismo Señor Jesús. Jesús es la palabra de vida, Jesús es la verdad. Jesús es el Verbo encarnado. Él es la palabra viva y que va a transformar la vida, la mente y el corazón de las personas. Entonces, cuando permanecemos en la palabra, estamos permaneciendo en Jesús, en sujeción, en obediencia a Jesús. Estamos haciendo su buena voluntad, estamos guardando los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Y es por eso que para ser un discípulo de Dios, entonces debemos de guardar y cumplir con estas características de un discípulo de Dios que va a estar siempre atento a la palabra de Dios. Entonces, el creyente, hay muchos creyentes que solamente creen, como ya les decía, en forma intelectual, pero sin embargo, el discípulo es una persona que ha llegado a relacionarse con Jesús y que hace la voluntad de Dios y que cumple sus mandamientos, no por fuerza, no por obligación, sino que lo hace por amor. Y jamás el discípulo se apartará de Dios, a pesar de las circunstancias que pueda vivir, a pesar de las pruebas que pueda estar sufriendo. El discípulo permanecerá fiel a Jesús. No así el creyente, porque el creyente va a caminar por las emociones solamente, porque su espíritu aún todavía está muerto, no ha pasado de muerte a vida, por lo tanto no hay una relación íntima con Jesús. Por eso que
es de suma importancia el poder relacionarnos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y después dice permanecer en nuestro Señor Jesús. Después está hablando, dice, a todos los creyentes son hijos de Dios, no todos los creyentes son hijos de Dios, ¿verdad? No todas las personas que dicen ser hijos de Dios lo son. ¿Por qué? Porque son solamente creyentes que no han tenido un encuentro con Jesús y que vienen a las iglesias y que hacen muchas prácticas y que trabajan dentro de las iglesias, pero sin embargo no han llegado al verdadero conocimiento de Jesús. Y eso no garantiza que un creyente de esta condición pueda ser salvo. Sin embargo, el discípulo sí tiene un encuentro personal con Jesús. El discípulo sí se relaciona con Jesús. El discípulo sí tiene intimidad con Jesús. Y Jesús es su patrón, Jesús es su maestro, Jesús es su modelo a seguir. Por eso que es importante llegar a ser un discípulo de Jesús. Y no tan solo un creyente que solamente conoce a Dios de oídas. Sin embargo, su corazón muchas veces permanece lejos de Dios. Es un llamado para cada persona en esta mañana a distinguir el estado y la condición en que se encuentra, distinguir, discernir si verdaderamente es un discípulo de Dios, si es un hijo del reino, si es un hijo de Jesús o solamente es un creyente dentro de la iglesia que pareciera que es salvo, pero sin embargo todavía está bajo esclavitud, bajo la esclavitud del pecado, mientras no obre Dios poderosamente en su vida. Entonces no habrá este cambio ni esta transformación. Después está hablando, dice, y conocerán la verdad. Lo tenemos acá, dice, primero dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el conocer la verdad es algo más profundo, porque el conocer la verdad no siempre indica el llegar a tener un conocimiento de Jesús. No significa tener muchos estudios que pueden llegar a conocer, se puede llegar a conocer a Jesús. Si bien es cierto, a través del estudio de las Escrituras vamos a conocer a Jesús, vamos a conocerlo más bien en una forma intelectual y racional. Entonces va más allá de hacer obras por Jesús, de trabajar por Jesús, de tener un conocimiento de toda la vida de Jesús, de estudiar a Jesús en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, leer todos los evangelios, porque ese será un conocimiento racional. Lo que se está hablando es de conocer la verdad, que es conocer ahora en la intimidad a Jesús, de poder relacionarse con Jesús, de poder que Jesús sea una persona conocida por nosotros, pero que Jesús nos
conozca a nosotros. Esto significa que Jesús es una persona importante, no tan solo en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, en nuestra capacidad de desarrollar un tema, de explicar la vida de Jesús, sino que viene algo más profundo dentro de la vida del creyente. Entonces la persona no tan solo tiene que llegar a un conocimiento de Jesús, como hay mucha gente que tiene mucho conocimiento acerca de Jesús, tiene mucha teología con respecto a Jesús, del Cristo pasado, del Cristo presente y del Cristo futuro. Sin embargo, no conocen a Jesús en espíritu ni en verdad. Si vamos un poquito a la parte secular, hay universidades donde se estudia teología, hay también teología cristiana, hay universidades cristianas donde también se aprende acerca de Jesús. Entonces, va más allá de este conocimiento intelectual de Jesús. ¿Qué quiere entonces enseñarnos Jesús y Dios a través del Espíritu Santo por su palabra? Es una profundidad en Jesús. Que el discípulo llegue a relacionarse con Jesús, a tener comunión con Jesús y a tener intimidad con Jesús. Si nosotros vemos una familia y vemos un matrimonio, vamos a ver que dentro del matrimonio va a haber comunión. ¿Dónde está la comunión? Dentro de una casa habrá comunión con los hijos, habrá comunión entre el esposo y la esposa, donde tratarán temas de importancia, sean temas con respecto a la familia, sean temas espirituales, económicos, pero todos participan de la comunión de la familia, como lo hace la gente también dentro de la iglesia. Y va a la iglesia, va a los templos, a las comunidades cristianas, y hay comunión entre ellos, porque se ora, se habla, se predica, se canta, todo ocurre, ¿verdad?, dentro de un espacio, tanto en el hogar, en el ejemplo matrimonial, como en el ejemplo de la iglesia. Pero sin embargo, la intimidad en una casa está desde las puertas del dormitorio hacia adentro. Ahí ocurre la intimidad del matrimonio, donde se relaciona solo el esposo y la esposa y nadie más. Entonces se entiende que en un matrimonio, en su dormitorio, nadie debe de entrar. Nadie, solamente entra el matrimonio, porque ahí está la intimidad entre Dios, entre el esposo y la esposa. La intimidad. Entonces, con Dios pasa lo mismo. No se hace en una forma pública, sino que se hace en esa parte privada donde el discípulo, el creyente, el hermano va a estar a solas con Dios, a conversar y a relacionarse en la intimidad con Dios, donde Dios conoce al hombre y el hombre conoce a Dios, en donde ocurre esto de poder haber un reconocimiento desde el hombre hacia Dios. En la comunión uno puede expresar, puede orar y puede pedir, y que es lo que Dios ordena, donde el hombre puede orar públicamente y pedirle a Dios, y también lo puede hacer en forma privada, pedir a Dios y colocar todas sus peticiones.
¿verdad? Porque es lo correcto, porque es lo que la Biblia enseña, que hay que orar y hay que pedir todo a Dios, porque de Él procede todo. Pero sin embargo, en la intimidad no ocurre eso, porque vamos en la intimidad, nos presentamos como siempre ante Dios, reconocemos sus obras y su grandeza ante Dios. Después podemos confesar nuestros pecados ante Dios. De ahí hay un tiempo de adoración. En esta adoración, en la intimidad, no hay pedidos, no hay peticiones, sino es engrandecer a Dios. En la intimidad es el yo. Yo, Señor, mis necesidades, Señor, mis problemas, Señor, mis enfermedades, Señor, mi falta de trabajo, Señor. Todo eso está en la comunión. Pero sin embargo, en la intimidad desaparece el yo. Quien predomina es Él, es Él, es Él, es solamente Él. Y desaparece el yo, ya el yo no existe, sino que es el adorarlo a Él, es exaltar los atributos de Dios, entender y desatar, destacar la esencia de Dios. Entonces, hay mucha gente que puede tener comunión con Dios y orar mucho, pero no tener intimidad con Dios. Entonces, ¿hasta dónde llega? Llegan muchos creyentes, llegan solamente a tener comunión, a comunicarse, a pedir, a orar, a predicar, incluso a cantar, a adorar dentro de la iglesia. Llegan a hacer obras dentro de las iglesias, pero hasta ahí. Y no llegan al paso que es más importante, que es el paso de la intimidad. Ahí están los verdaderos hijos de Dios. Ahí están los verdaderos adoradores, los verdaderos hijos del reino, ahí en la intimidad. ¿Por qué? Porque hay una intimidad de dos personas, que yo y Dios. Y eso es lo que marca la gran diferencia entre el creyente y el discípulo, entre la persona que está esclava y la persona que está libre. Dentro, que lo explica acá en este mismo pasaje Jesús, que dentro de una casa hay tanto esclavos como hijos. Y los esclavos trabajan dentro de una casa, hacen las mismas labores que hacen los hijos. Ellos trabajan, si nos remontamos a los tiempos de Jesús, seguramente en la agricultura, otros serán pescadores y qué sé yo, y otros tendrán otras funciones, pero son esclavos. Y esos esclavos, aunque hacen toda la labor dentro de la casa, no heredan. Quienes se quedan en casa y quienes heredan son los hijos. Por eso marcamos esta diferencia entre el creyente y que es un esclavo muchamente y el hijo que es libre por la gracia de Dios. Y esas son las grandes diferencias que vamos a encontrar. Eso eran los judíos creyentes que habían creído en Jesús, pero que todavía seguían esclavos del pecado y que no habían tenido un encuentro en la profundidad con el corazón de las personas. Y por eso la diferencia entonces entre el servicio del discípulo, del hijo del reino, del hijo de Dios, que todo lo hará por amor, todo lo hará sin murmuraciones, porque lo está haciendo por amor a su Padre, por amor a Dios, y no habrá distancia, no habrá tiempo, no habrá cansancio, no habrá nada que
impida que el Hijo trabaje, que el que está libre haga la voluntad de Dios. El esclavo va a hacer todo por obligación. El Hijo lo hará todo por amor, porque sabe que es el heredero y que Él quedará en la casa. Entonces, nuevamente, el conocer a Jesús va más allá de algo racional y de algo intelectual. Entonces mucha gente está muy capacitada, con mucho conocimiento, con mucho entendimiento, llevan dentro de sí muchos estudios universitarios, han participado de muchas enseñanzas, de retiros, pero sin embargo no conocen a Jesús. No han tenido una relación con Dios, porque no basta solamente con el conocimiento y con hacer obras, sino el haber llegado a la verdad de Dios y que la verdad de Dios esté obrando en la vida de las personas. Entonces, qué importante lo que estamos compartiendo en esta mañana con ustedes acerca de muchos creyentes que tienen buenas intenciones, pero no han llegado al conocimiento de la verdad de Dios. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces nosotros, los ministros, nuestra prioridad no es que las personas se salven, no es que las personas lleguen al conocimiento de la verdad. A veces es más importante el número de personas. Yo estudiaba y los pastores que estaban aquí eran grandes pastores, y ellos lo primero que preguntaban, ¿cuántos miembros tiene su iglesia? Y lo segundo que preguntaban, ¿cuántos diezmos entran a su iglesia? Porque no son la salvación de las personas, de muchos ministros, no es, no es la salvación, o sea, las prioridades de muchos ministros no es que la gente se salve, no es que la gente sea libre, sino que son otras cosas. Entonces, mucha gente hoy día sigue siendo cautivo del pecado, siguen en esa condición de no conocer a Jesús estando dentro de la iglesia. Entonces, la verdad, solamente la verdad nos hará libres. No hay otra forma de alcanzar la libertad en nuestro Señor Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, otra cosa importante, la libertad de la cual está hablando Jesús. Nuevamente le reitero, ¿qué piensan los judíos que habían creído? Cuando Jesús le está hablando de la libertad, ellos no entienden el mensaje, que es un mensaje espiritual. ¿Qué están viendo ellos? Están razonando, están actuando con el entendimiento humano, ¿verdad? Con la sabiduría humana. Y ellos dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Y por ese hecho ellos piensan que son libres, ellos piensan que tienen una entrada al reino de Dios. Ellos creen que por el hecho de ser descendientes de Abraham, ellos tienen la salvación. Es lo que pasa, como ya le decía, con mucha gente de iglesia, que van los padres y van los hijos, y los hijos a veces andan por ahí dispersos, no se convierten, van a las iglesias, pero no conocen a Jesús. Ellos dicen que por el hecho de que sus padres van a la iglesia, ellos ya son salvos. Eso no es verdad. La salvación es individual, la libertad es individual. Dios
salva al papá, pero también las personas tienen que convertirse, consagrarse y entregarles la vida a Jesús. Mientras no ocurran eso, ellos seguirán siendo esclavos del pecado. Entonces, ¿qué está hablando a Jesús? Entonces, dice que la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Ellos dicen, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo no la parte espiritual, ellos estaban viendo la condición en la que ellos estaban, y ellos no reconocían que sí habían sido esclavos anteriormente y que sí ahora estaban bajo el yugo romano. Ellos no se consideran esclavos en la parte física, pero Jesús no está hablando de esa esclavitud. Jesús está hablando de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Jesús está hablando acerca de que ellos son pecadores. Dice el 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces ellos se sentían libres. ¿Por qué? Porque estaban confiando en las tradiciones y no estaban confiando en las palabras de Jesús, que Jesús tenía la verdad de que no se había equivocado con estas personas. Ellos estaban en pecado por la condición en la que ellos estaban. Mucha gente hoy día está de esta misma manera, viviendo en el pecado, muriendo en el pecado, viviendo y muriendo en el pecado. ¿Por qué? Porque todavía son esclavos del pecado. Y estoy hablando no de la gente de afuera, estoy hablando de la gente que está dentro de las iglesias, que sigue en pecado, que sigue bajo el yugo del maligno y que no conoce todavía a Jesús. Entonces, si pensamos qué es el pecado es el que esclaviza, es el pecado que mete a la cárcel a las personas y los tiene encarcelados. Entonces, el pecado sigue en el corazón de muchas personas y sigue dentro de muchos líderes que son reconocidos muchas veces. Sin embargo, muchos de ellos, con el conocimiento y con la capacidad que tienen, siguen siendo esclavos del pecado y siguen haciendo maldad. Muchos de ellos no se nota porque sus pecados son espirituales, porque están dentro del corazón, y muchos de estos pecados se materializan en muchas personas, en los grandes líderes y también en las personas más pequeñas. Quienes tienen más responsabilidades, entre más conocimiento hay más responsabilidad. Eso nos quita nuestra responsabilidad en nuestros actos ante Dios. Entonces, el pecado te separa de Dios, ¿verdad? El esclavo no está relacionado con Dios, está separado de Dios, porque el pecado te aparta y te aleja de Dios y no te permite intimidar con Dios. Por eso yo les reitero nuevamente, los otros creyentes tienen comunión porque oran, cantan, ofrendan, diezmos, hacen todo, van a las calles a predicar. Sin embargo, todavía están en pecado. El libre, entonces, tiene sí relación y tiene intimidad con su Padre, que es Dios, a través de Jesús, por la obra gloriosa del Espíritu Santo de Dios. El pecado es lo que nos lleva a la vida, a la condenación eterna. Y eso está ocurriendo en estos días. Entonces, por eso que tenemos tanta gente dentro de las iglesias todavía que están bajo el yugo del pecado. Mucha gente porque aman el pecado, porque el pecado es dulce, es agradable, siguen pecando.
el hombre peca y se ve impecable con su corbata, con su traje, con su Biblia debajo del brazo y pareciera que es un santo. Pero en el corazón, no digo todo, muchos de ellos están codiciando la mujer ajena. Lo están haciendo. Muchos de ellos son esclavos de la pornografía y la pornografía les va a llevar a otras cosas. Y eso está pasando dentro de las iglesias. ¿Y quién lo nota? Nadie lo nota porque se está haciendo en oculto. Mucha gente está pecando y está siendo esclavo de tantas otras cosas. Hay gente que de dentro de las iglesias son agresivas, que tratan mal a las personas, usando las escrituras, exigiendo a la iglesia, sabiendo que lo que están haciendo está mal. Y la gente y muchos siguen bajo el yugo de esclavitud. Y tanta gente que está esclava. Ahora, ¿quiénes? Los mayores responsables somos nosotros. Nosotros, los que estamos para enseñar, somos responsables porque somos el atalaya, el que está viendo el peligro, el que está observando el rumbo y la dirección de la iglesia. Y muchas veces callamos. Calla la gente, está callando lo que está viendo. Y muchas veces el miembro de la iglesia está cometiendo pecado, está fallando, está adulterando. Pero sin embargo, el que va por delante está ignorando voluntariamente esa falta. Y es muy lamentable. Porque no tan solo el que comete pecado, el que está en esa falta es culpable, sino el que va liderando el atalaya también tendrá graves consecuencias. Y es por eso que el atalaya, el ministro, el líder de la iglesia, tiene que enseñar correctamente. Claro, con las escrituras, pero con un testimonio. Con un testimonio debe de hablar con libertad en Jesús y mostrar el camino a las personas. El que obedece el mensaje se va a salvar, ¿verdad? Pero el que no obedece, lamentablemente tendrá que perecer. Ahora, ¿de quién demandará Dios la sangre? Bueno, si se le enseñó y se le predicó, él morirá por su pecado, pero el líder, el atalaya, habrá salvado su alma. Ahora, si es el líder el que falla, es el líder que ve el peligro, es el líder que ve el pecado y no lo frena, y no sana, y no enseña, y no corrige, entonces esa persona morirá por su pecado, pero Dios demandará la sangre de aquella persona que está por delante, que está ahí enseñando, que está liderando. Entonces, el ser un líder, el ser un pastor, va más allá de ser un líder, de ser un pastor, lo cual a mucha gente le gusta ser un pastor, le gusta ser un líder, pero la responsabilidad es tan grande sobre los hombres de un líder, porque es que está atalayando, es el que está mirando el peligro, está viendo las acechanzas del maligno, y él tiene que ver el pecado y tiene que ver la falla de las personas, para lo cual él tiene que ser responsable y tiene que discipular, tiene que corregir aquellas faltas, tiene que ver que esa persona enmiende, que esa persona que está en la falla y está en pecado enmiende, se arrepienta y que Dios le va a salvar. Eso lo hace el buen líder. El hombre que verdaderamente ama a Dios y llama a la iglesia es la persona que estará ahí siempre vigilando y siempre mostrando el camino. Por eso entonces que cuando ocurre esto es cuando aún los que van por delante son esclavos del pecado
Y al ser esclavo del pecado, entonces no pueden corregir el pecado de la iglesia porque no tienen la moral para enseñarlo, para corregir y para disciplinar a la iglesia por amor, como corresponde, solo por amor. Entonces, mire qué importante entonces. Y la gente dice, yo no soy esclavo de nadie, pero es esclavo del pecado. Y mucha gente hoy día está en esta condición. ¿Cuándo lograrán entonces la libertad? Cuando el Hijo del Hombre os hubiere libertado, seréis verdaderamente libres. No hay otra forma de alcanzar la libertad del pecado. No hay otra forma de salir de la cárcel del pecado. No hay otra forma de salir de la esclavitud del pecado, si no es a través del Señor Jesucristo. No te servirá hacer largas oraciones, no te servirá hacer muchos días de ayuno, no te servirá ir a muchos seminarios y estudiar en las universidades si todavía eres esclavo del pecado, si todavía no has llegado a la libertad que Cristo tiene para ti. No hay forma de que el ser humano pueda ser libre por sus méritos, ni por sus obras, ni por sus hechos, ni por su conocimiento, ni por sus capacidades, ni por todo lo que logre en esta vida, aunque llegue al liderazgo más alto de la iglesia, aunque llegue a ser un líder político. No podrá ser libre si no lo hace a través del Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por salvar a la humanidad. Cristo es el único que liberta. Cristo es el Redentor, es el libertador del mundo. Cuando estamos hablando aproximadamente de la redención, nos podemos hacer la imagen entonces de un mercader que tiene muchos esclavos y los está vendiendo, y aparece un hombre y compra a los esclavos por precio y los deja libres, pero no llega hasta ahí. ¿Quién ahora llega verdaderamente a la libertad que es en Cristo? Es aquel que se vuelve ahora de la esclavitud del pecado y se hace servidor de Jesús, porque estando en el pecado está obligado a pecar. Era algo agradable el pecar, lo hacía por voluntad propia, pero cuando viene a Jesús, ahora Él se hace esclavo, pero no por fuerza, no por obligación, sino que se hace esclavo por amor. Ya estoy concluyendo. Entonces, en la ley del esclavo, ¿qué hacía? Cuando el esclavo iba a salir libre, y él decía, yo amo a mi dueño, a mi señor. Entonces, ¿qué él hacía? Iba y firmaba esta acta donde él ahora se iba a hacer esclavo, un servidor para siempre de su amo. Y hacía él ahora renunciaba a la esclavitud por obligación y se hacía esclavo por amor. Y esa persona se llevaba a la puerta y se le perforaba la oreja, y ahí él pasaba a ser un esclavo por amor. Jesús nos selló ahora. La marca que tenemos ahora ya no es en la oreja, sino que es el corazón, donde Jesús ahora nos marca como su propiedad. Así que, amado hermano, amado amigo, amado líder, usted que está discerniendo y que está viendo que todavía está en la condición de esclavo, esta es la mañana para revisar su vida. Esto no es un juego, esto es muy grave. En esto está en juego nuestra permanencia en la eternidad.
El esclavo irá al infierno eterno por una eternidad, donde lamentará eternamente el hecho de haber estado dentro de la iglesia y no haber alcanzado la libertad en Jesús. Será el lloro y el crujir de dientes. Tendrá que aparecer en el juicio final, donde llorará sin esperanza para pasar a una eternidad y nunca más volver a Dios. Pero sin embargo el libre, el que ha padecido, el que ha sufrido, el que ha obedecido, el que ha sido humilde, el que ha sido sincero, el que ha sido compasivo, misericordioso, el que ha sido obediente a Dios y a su palabra, permanecerá por la eternidad junto a Jesús. Debe de elegir ahora seguir siendo esclavo del pecado o siendo libre, un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, un hijo del reino. Que Dios le bendiga en esta mañana y la gracia de Jesús descienda poderosamente en su vida. Y que en esta mañana, si usted estuviera en la condición de esclavo, que Dios le liberte. Hay mucha gente que está en esa condición y para eso está el atalaya, para decirle que hay peligro de muerte. Si usted sigue siendo esclavo del pecado, que Dios le bendiga. Ya estamos orando al Señor para que el Espíritu Santo ahora nos redarguya y Él nos muestre el verdadero camino. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús por tu palabra. Gracias por la libertad que hemos alcanzado, no por méritos nuestros, sino por los méritos de Jesús. Oramos, Señor, por cada persona que está en la plataforma. De seguro que hay muchas personas que todavía están siendo esclavos del pecado, no lo entienden, Señor, todavía. Pero te rogamos que el Espíritu Santo sea que les convenza de pecado, para que ellos se arrepientan, pidan perdón a Jesús y Jesús los salve. A eso vino Jesús al mundo. Jesús vino a morir por nuestros pecados, ser sepultado, resucitar al tercer día con poder y gloria. Y ahí está el sacrificio suficiente para ser libres y ser salvos por Jesús. Oramos por los enfermos que están en los hogares. Padre, muévete a misericordia en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo traiga sanidad, sobre todo enfermos, los que están enfermos físicamente, mentalmente, espiritualmente. Oramos, Señor, por las personas que tienen problemas matrimoniales, familiares. Oramos, Señor, por las personas que no tienen trabajo, que tienen deuda y por tantas necesidades, para que tengas compasión y misericordia y te acuerdes de ellos para bien. Y esta humilde oración sea escuchada en los cielos y pueda traer, Señor, respuesta para estos que están ahora orando y esperando en Dios. Oramos por la iglesia, tu amada, que es tu cuerpo, los lavados, los redimidos por la sangre de Jesús, y que sus nombres están escritos en el libro de la vida, para que la iglesia permanezca hasta el fin, y que muchos lleguen al conocimiento de tu verdad y se salven. Oramos por los que trabajan, Señor, en cualquier lugar. Hay tantos peligros hoy día. Guarda toda persona que trabaja, a los que trabajan en el mar, los pescadores, los buzos, y toda persona, para que tú les mantengas cada uno de ellos cubiertos en la virtud gloriosa de tu sangre, bajo la cobertura del Espíritu Santo, el cuidado de los ángeles, y mantengas el cerco de protección a su alrededor. Oramos por todas las necesidades, oramos por nuestra nación, oramos por las autoridades para que se gobierne con equidad, con entendimiento, con sabiduría, con gracia, y coloca corazones compasivos, especialmente para los pobres, los necesitados, los que no tienen trabajo, Señor, por los ancianos, y Señor, y por todas aquellas personas que necesiten, para que las leyes que se dicten, Señor,
traigan beneficio para todos y no tan solo para algunos. Oramos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vamos a ver.